Bien, vamos a continuar entonces con la última enseñanza de este día. El tema es enseñando con autoridad. Dios nos puso a los varones como la cabeza. Estaba hablando el día de ayer. Y precisamente nosotros somos los responsables, en este caso, de enseñar. Y bueno, yo quisiera, antes de entrar al tema, hacer una aclaración. No debemos de confundir la autoridad con el autoritarismo. Enseñar con autoridad muchas veces no es inmediatamente comprendido por todos. Enseñar con autoridad es más que dar órdenes. Y aquí muchos se pierden, confunden la autoridad con el autoritarismo. Hablábamos que el que entiende que la autoridad es el que tiene el control, es el que tiene el poder, y es el que tiene la influencia total. Y cuando lo confundimos con autoritarismo, entonces algunos hombres, incluso mujeres, se convierten en pequeños dictadores en su casa, incluso dictadores espirituales. Y muchos confunden o hacen de su sillón un trono y creen que su casa es su reino. Algunos incluso usan la Biblia como una herramienta para manipular. Lo que Chuy decía hace un momento, algunos no querían venir a este lugar porque pensaban que iba a ser en un sentido la enseñanza, pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos dice que no debemos de usar su misma palabra para manipular. Recuerdo el caso de un hombre que, bueno, su esposa, cada que escuchaba la palabra de Dios todos los domingos, su esposa le decía a él, al final, ella me lo platicó, que le decía, qué buena estuvo la palabra de hoy, ¿verdad? Y él siempre se enojaba porque le decían, el pastor Chuy es un hereje, como él decía, ¿verdad? Diario dice puras cosas que no están bien, pero en mi casa aquí se hace lo que yo digo. Y siempre estaba con esa mala actitud, nunca la palabra era la correcta, nunca la palabra era la correcta porque siempre lo estaba confrontando. Pero un día, el mismo pastor hereje dio una enseñanza acerca de lo que la mujer debía sujetarse al esposo. Ahí en la iglesia lo dio, si recuerdas. Entonces me dice ella que al final iban en el carro y ahora él le dice a ella, qué ungida estuvo la palabra de Dios el día de hoy, ¿verdad? El pastor Chuy hoy sí estaba bien acertado, hoy sí escuchó la palabra de Dios, hoy sí escuchó al Espíritu Santo. Y ella dijo, pues, y me empezó, todo el camino él me empezó a decir cómo la palabra de Dios dice que tenía que sujetarme en todo a él. Manipulación, usando la palabra para manipular. El Señor Jesús, de una manera muy hábil y clara, describió lo que es enseñar con autoridad y lo que no es enseñar con autoridad. Todo esto tiene que ver en cómo nosotros vemos a nuestra esposa, cómo vemos a nuestros hijos y la relación que los varones tenemos con nuestra esposa y con nuestros hijos. En Juan 13, versículo 13 dice, mientras Jesús les lavaba los pies a sus discípulos, les decía, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Todos conocemos este pasaje, cuando el Señor les dice a sus discípulos que le va a lavar los pies. ¿Y cómo el Señor iba a hacer esto? Y tenía un doble propósito. Ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando una persona habla con sus hechos, adquiere autoridad. Adquiere autoridad sobre lo que haga. No es lo mismo hablar y tratar de que hagan por lo que se está diciendo, a quedarse callado y el ejemplo empiece a arrastrar, empiece a confrontar. Cuando alguien con sus hechos enseña, adquiere autoridad. Autoridad para hablar, autoridad para enseñar, autoridad para corregir, autoridad para exigir, autoridad para poner orden. Jesús nos enseña con este pasaje que cualquier cristiano que desea ser el mayor debe ser el siervo. Y en este caso, por ejemplo, si lo aplicamos en la iglesia, los pastores son el ejemplo a seguir. Son los que tienen que poner el ejemplo. En casa, esa misma autoridad que Dios nos dio nos convierte la cabeza, la convierte en el siervo. Y tenemos que dar el ejemplo. El marido debe tomar una decisión consciente de utilizar su fuerza para proteger y para el bienestar de la familia y no de sí mismo. Y Dios hemos visto que nos está llamando y nos reta a imitar a Cristo, porque así lo dice. Como yo lo hice, y ustedes háganlo, ustedes imítenme. De la misma manera que yo imito al Padre, ustedes imítenme a mí. En el hogar cristiano, entonces, el modo de entender y de desempeñar la autoridad verdadera es a través de servir, no de gritar. Es a través de poner el ejemplo, no de manipular ni de exigir. Cuando tú haces esto con tus hechos, empiezas a adquirir autoridad. El Sermón del Monte es una predicación que pues dejó una enseñanza clara y grande. Después de que Jesús dijo todo el sermón, todos los principios, en el versículo 28 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Aquí está la diferencia. Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Y sabe por qué había tenido autoridad? ¿Y sabe por qué se maravillaban las personas? Porque veían lo que hacía. Lo habían estado siguiendo. Y habían estado viendo cómo él, cuando había una necesidad, él se detenía y atendía la necesidad. Y muchas veces la multitud lo presionaba a continuar y él de todas maneras se detenía para escuchar la necesidad de quien tenía necesidad. De diferentes tipos de enfermedades, de provisión, de atención, de cuidado, de todo. Jesús estaba poniendo el ejemplo y esto le estaba dando la autoridad
Y la gente lo comparaba y decía, este habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparaban con los escribas? Porque los escribas eran, la misma Biblia lo dice, como un tambor, que le golpeaban y resonaba, pero no, estaba hueco. El tambor está hueco. No había esa fuerza. El Señor Jesús dejó a la audiencia en un prolongado asombro por lo que decía, por cómo lo decía y cómo lo hacía. Él ponía el ejemplo con su vida. Quien hace lo que predica, adquiere autoridad. En Mateo 23:1 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendas estas palabras, qué duras, qué fuertes. En aquella época eran así y hoy en día siguen siendo y siguen teniendo el mismo valor, la misma fuerza. ¿Cómo te pones de ejemplo y dices lo que no haces? Nosotros, los varones, ¿cuántas veces le decimos a la esposa lo que tiene que hacer y nosotros no lo hacemos? ¿Cuántas veces le exigimos a la esposa y a los hijos que hagan esto o que no hagan aquello, lo que nosotros hacemos o no hacemos? Pero nosotros lo exigimos. Perdón. En una ocasión ministré fue una joven y me pidió que si podía hablar con ella y estaba platicando con ella. Ella ya no quería ir a la iglesia. Me dijo, pastor, yo no quiero ir a la iglesia. Ella era o es hija de un pastor y eran 3 hermanos y ya no querían ir a la iglesia. Y yo le decía, mira, pues yo sé que en la juventud el mundo te jala y los amigos y las fiestas y las modas y todas estas cosas. Me dijo, no, pastor, ese no es el problema por el que yo no quiero ya venir a la iglesia. Y no era casa de oración, para que no estén pensando en Chuy, no era en casa de oración. Dice, el asunto es que mi papá, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar a mi papá predicar la palabra de Dios. Predicar cosas que en casa no hace. Pedirle a los hermanos que traten a su esposa de una manera que él no trata a mi mamá. ¿Y qué le dices? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo la ministras? Ya no quería ir a la iglesia y su papá la obligaba. Y le dije, bueno, cámbiate de iglesia. Ve a otra. Y me dijo, no, es que tampoco me permite ir a otra. Tengo que ir a esa. Pues ya no quiero. Me dice, y el asunto, pastor, es que mis otros hermanos tampoco quieren. Ella era la mayor. Me dijo, tampoco quiere. Pero yo le quiero decir algo. Este asunto no es exclusivo de los pastores. Este asunto es un problema que sucede en la casa de muchos de los que estamos aquí. Llega un tiempo en que nuestros hijos los podemos obligar a que vayan a la iglesia, porque los obligamos y porque están pequeños. Y porque muchas veces los castigamos. Si no vas, no te presto el auto. Si no vas, no te doy domingo. Si no vas, no puedes salir con los... Si no vas esto, si no vas aquello. Pero llega un día en que el hijo dice, papá, ya no necesito de todo tu rollo.
ni de todos tus consejos, ni de todos tus castigos. Ahí te ves, vete a la iglesia. Yo no voy. Para exigir necesitamos tener autoridad para enseñar. Si tú no tienes autoridad, no le puedes demandar a tus hijos que hagan, no le puedes corregir, no le puedes pedir a tu esposa que haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Dios nos puso como cabeza, somos la autoridad, y la autoridad es quien va adelante, El esposo es un pastor, el padre es un líder. En las escrituras Dios nos muestra cómo es el pastor, y Él dice que Él es el pastor de Israel. En Isaías 40:10, fíjese cómo dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el trabajo de un pastor. Cuando yo estaba adolescente, yo vivía en un rancho, y teníamos vacas. Y bueno, yo no era pastor de vacas, era un vaquero. Es diferente. Y las vacas me desesperaban, mis hermanos. Me desesperaban como no tienen una idea. Todos los días teníamos que ir por las tardes. Después de ordeñarlas por las mañanas, las soltábamos junto con su becerro. Y se andaban ahí en el cerro. El cerro estaba delimitado por unas cercas que las vacas no se podían ir, pero era una extensión grande de terreno en las cuales las vacas eran libres todo el día. Comían y el becerro estaba ahí con ellos y toda la cosa. Pero en las tardes teníamos que ir como a las 5 de la tarde a llevar a todos los becerritos, se los quitábamos y los poníamos en un corral para que por la mañana las vacas estuvieran ahí. Pero mis hermanos, encontrar a todas las vacas, y luego siendo adolescente, y luego sabiendo que había partido con los amigos, a las 7 nos vemos, a las 6 nos vemos a echar un partidito. Y bueno, en ese tiempo pues no había como hoy los estadios con luz y toda la cosa, ¿no? Era hasta que la luz del día se acababa, ahí se acababa la diversión. Entonces pues teníamos que echarle ganas para rápido juntar a las vacas. Y algunas veces, mire, teníamos ya todas reunidas y nos faltaba una. Y esa una nos desesperaba. Y cuando la encontrábamos, pobre vaca, la apedreábamos. Era un primo y yo, éramos los que nos encargábamos de eso, y las apedreábamos y las maltratábamos. Bueno, en ese tiempo yo hablaba de una manera que hubiera espantado a cualquiera de aquí. Hablaba muy feo. Y yo le decía, bueno, hasta inventaba nuevas palabras feas. Todas las que había se las decía a las vacas. Pero Cristo Jesús, pero el Señor Jesús dice, mire el amor que dice: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, hay una gran diferencia entre un vaquero y un pastor. El pastor es amable, es amoroso. El vaquero, no, el vaquero es un patán. Y le digo porque yo así era. El vaquero, Dios, Jehová, cuida de su pueblo a medida que los dirigía. Él siempre sabía la dirección en la que quería que su pueblo fuera.
Él llevaba en sus brazos a los corderos. Él es un pastor amoroso, es un pastor tierno. Él ejercitaba una gran paciencia en el transcurso. Mire, dice, usted ha leído también que si una se va, un cordero, deja a los demás ahí y va por el cordero. Pero no llega y lo maltrata, sino que lo lleva en sus brazos y lo reintegra a la manada. Está al cuidado. Cuando Cristo se refiere a sí mismo como el buen pastor, y Él nos da ejemplo de lo que es el perfecto liderazgo, en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Y dice: el buen pastor da su vida por las ovejas. Y hace una diferencia: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no. Y aquí hay una cuestión: dirección, protección, dar la vida. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco las ovejas, y las mías me conocen. Este es un reto para nosotros, varones. Si la meta del esposo es ser como Cristo, y si Cristo es ser un buen pastor, entonces nosotros necesitamos tomar el ejemplo. Debemos de saber que tenemos que dirigir a los que están en nuestra casa. Necesitamos tomar un liderazgo. Necesitamos desarrollar las cualidades similares a las que tiene un pastor. Tú eres un pastor. Varón, tú eres un pastor. Y una palabra o una cualidad que tiene un pastor es que es paciente. ¿Cuántos hombres pacientes hay aquí? Todas las esposas voltearon. Los varones tenemos esa virtud también de desesperarnos fácilmente, ¿verdad? ¿Verdad, señoras? No sé por qué Dios nos desarrolló esa virtud. Y rápido nos esperamos. Le quiero decir algo y que quede bien claro. El pastor ejerce una autoridad. El pastor, fíjese muy bien, siempre sabe a dónde va. Usted ha leído lo que dice la Biblia, que los dirige a lugares de delicados pastos, a donde hay agua, a donde hay alimento, a donde están seguros. Ahí es donde lleva el pastor a su rebaño. Y no se desespera. No se desespera, mis hermanos. Y bueno, una cualidad es que nosotros los varones actualmente nos desesperamos simplemente porque caminamos, nuestro paso es más largo y vamos ahí y luego volteamos y... ¿Usted ha visto eso? Nomás lo hemos visto, ¿verdad? En otros que voltean y se desesperan y le truenan el dedo y ándale. Y se quedan en ándale, ¿verdad? Porque lo que piensan no lo dicen. Mis hermanos, no somos reyes. Cristo no, aunque era rey, no ejerció esa autoridad de esa manera de rey. Él ejerció su autoridad como un pastor. No podemos estar encima de nuestras esposas, sino comportarnos como pastores. Sí es verdad que tenemos la autoridad, sí la tenemos.
Nosotros podemos tomar decisiones, pero mis hermanos, la autoridad no es la meta del varón. Dios nos la dio, sí, pero Dios te dio la autoridad para lograr un fin, para lograr el propósito de Dios. Para eso te dio la autoridad Dios. Dios te dio la autoridad para que desarrollaras un liderazgo con tu esposa, para que fueran compañeros, aunque tú tuvieras la autoridad. Algunos se han perdido y son autoritarios. Algunos no permiten que su esposa les hable, que les diga, que les dé su punto de vista. Tú cállate, tú no sabes, tú déjame. Vamos a echar un vistazo a las cualidades de un pastor y lo que es el pastoreo. Un pastor siempre sabe a dónde va. Un pastor debe conocer el destino hacia dónde va antes de iniciar el camino. Cristo sabía dónde iba. Él sabía la intención de sus pasos. Él hizo la perfecta sabiduría de Dios en todas sus decisiones. Aunque pareciera que estaba haciendo algo que no debía hacer, Él sabía hacia dónde iba. Y mire, Cristo iba caminando a dar su vida. Y Él desde el principio lo sabía. Pero iba caminando a dar su vida. Y iba a dar su vida por sus ovejas, por su rebaño. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Realmente tú has tomado una dirección correcta y sabes a dónde estás llevando a tu familia, varón? Un pastor no es una persona indecisa. Un pastor no se precipita en sus decisiones. Un pastor, para tomar decisiones y ser decisivo, debe ser muy cuidadoso en lo que va a decidir, en la decisión que va a tomar. Porque no es solamente él, también va a arrastrar a su esposa en su decisión. No es solamente lo que a ti te pase, las decisiones que tú estás tomando afectarán a tu familia, afectarán a tu hijo, afectarán a tu hija, afectarán a todo el núcleo familiar. Una mala decisión tuya. El pastor siempre está consciente de las circunstancias, de los peligros, y necesita conocer a sus ovejas. Necesita conocer a sus ovejas. Y conocerlas claramente. Este principio yo lo aprendí cuando era joven. Tal vez muchos de ustedes ven a 10 vacas y todas parecen iguales. Pero el vaquero las conoce a todas. Mire, mi abuelo, que me enseñó eso, les ponía nombre a las vacas. Y una se llamaba la muñeca. Imagínense una vaca que se llamaba la muñeca. Y otra se llamaba la pinta. Y así cada una de una se llamaba la babieca. Bueno, les ponía sus nombres así, pero cuando hablaba, él decía, estábamos ahí en la mesa, bueno, pues en un rancho, pues, ¿de qué puede uno hablar, verdad? No habla uno de que subió el dólar y que bajó, no, o sea. Ahí mi abuelo decía, fíjense que la babieca hoy casi no dio leche. ¿Y todos por qué? Un acontecimiento, si era la más lechera. El pastor conoce a sus ovejas. Y a veces yo no prestaba atención a eso y yo veía a todas las vacas iguales.
Pero luego él siempre me decía y me hablaba por el nombre de cada una. Pero ahora cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, es más difícil para un pastor conocer a sus ovejas. Porque por lo menos una vaca tiene manchas y tiene una forma que las puede identificar, pero las ovejas, y una vez vi así las ovejas y las veía todas iguales. Vi una manada de ovejas y yo decía, pues, aquí ¿cómo puedes identificar a las ovejas? Pero en tu casa, que tienes 3 hijos o 2, la puedes ver y puedes saber la diferencia que hay entre uno y otro. Puedes saber las cualidades que tiene ese joven o esa señorita. El que le gusta a uno y el que le gusta al otro. Y lo más importante, debes de conocer a tu esposa. Debes de conocer de sus necesidades. Debes de conocer lo que le agrada y lo que le molesta. Porque no eres tú el rey, eres el siervo, eres el pastor. Yo aprendí que a mi esposa le molesta la luz por las noches. Y cualquier cosita de luz ya la despierta. Y obviamente que cuando hay algo que te molesta, pues no despiertas así. Mi amor, qué bonito está el foco. Mi amor, qué bonita está la lámpara que me estás echando. No. Y mire, tengo un hijo. Es el único que queda y espero que ya este año salga. Que ese es... No, yo... Y volteo a ver a mi esposa y digo, ¿por qué a él no le grita como a mí? Porque le voy a decir por qué. Mire, yo estoy ahí sin hacer ruido, sin prender la lámpara, la luz del cuarto, porque a mí me gusta levantarme muy temprano y sigilosamente voy saliendo de la habitación para que no despierte. Me compré una lamparita que tiene una luz muy tenue, nada más para salir así y que no se dé cuenta y que no despierte. Y ahí está ella y no me está, o sea, yo no puedo estar hablando así nada más y que ella diga, sí, cierto, o sea, ¿verdad? ¿Es cierto? Es cierto, mis hermanos. Pero ese hijo que tengo, cuando tiene que levantarse temprano, llega y prende la luz y llega, mami, y le brinca y despierta y le abre los ojos. Y yo le digo, oye, y ella, ay, hijo, déjame dormir. Y yo digo, ¿qué diferencia? Y algunas veces le he dicho, ¿y por qué no lo tratas como a mí en este caso? Yo aprendí que a mi esposa no le gusta eso, le molesta. Y ya cuando despierta, pues ya no se puede dormir. Entonces yo dije, pues yo quiero que ella esté bien. Y a mí no me cuesta nada levantarme así sigilosamente como ladrón. Para que ella esté así a gusto. Hermanos, no podemos ser perezosos como esposos. Tenemos que ser activos. No debemos sentarnos y dejar que nuestra esposa, como decía Chuy, no le quede otra opción más que tomar el control. No podemos hacer eso. Nosotros somos los pastores, nosotros somos los que vamos adelante, nosotros somos los que conocemos los riesgos, los peligros que hay. Ciertamente que debemos de tener la opinión de ellas en nuestra toma de decisiones. Es importantísimo la toma de decisiones que tú hagas. De tus buenas decisiones, varón, depende la estabilidad emocional de tu esposa, la estabilidad económica de tu esposa, la estabilidad de tus hijos, de tus buenas decisiones.
Debemos de buscar para tomar buenas decisiones, conocer a Dios. Un hombre que quiere prosperar en la voluntad de Dios hará lo que Dios le dijo a Josué que hiciera. Fíjese, en Josué 1:8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es palabra del Señor, mi hermano, y está dirigida a ti, varón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. No tomes opinión de lo que dice la prensa. No tomes opinión de lo que dice el noticiario de la noche. No tomes opinión, no tomes una decisión de lo que dice el compadre o la comadre. Busca lo que dice este libro que tú tienes. Y ahora mire, todos tenemos, estoy seguro que todos tenemos la Biblia en nuestro celular. ¿Verdad que sí? O en su iPad. ¿Y cuántas veces dedicamos tanto tiempo a estar viendo noticias, el Facebook, y enterándonos qué dice fulano y perengano y demás? Y te pasas las horas en el baño ahí revisando, mientras que estás haciendo ahí X cosas, ¿verdad? ¿Por qué no meditas en la palabra de Dios? Muchas veces hacemos antesala en una oficina y no tenemos el tiempo de abrir tu celular y ponerte a leer y meditar. Hay una gran bendición aquí, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando tú hagas conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchos creemos en esta promesa. Muchos tomamos esta promesa y decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero pensamos que nada más es, nada me va a faltar y Dios es mi pastor y hasta ahí queda todo. No, pero también viene la otra parte que acabamos de leer: meditar en la palabra de Dios, hacerla, ponerla en práctica. Mis hermanos, es necesario que entendamos la necesidad de amar. La necesidad de amar a nuestra esposa. La necesidad que tenemos de sentir el amor de nuestra esposa. ¿Quién pueden entender esa necesidad de amar? Tu esposa tiene necesidad de que la ames, de sentirse amada. Pregúntale a tu esposa. Dile: ¿tienes necesidad de que yo te ame? Yo te puedo asegurar que la respuesta es claro. Y yo quiero decirle una cosa: yo
como varón, tengo necesidad de que mi esposa me ame. A mí me encanta cuando vamos caminando alguna vez en la plaza y ella me pone su brazo así en mi hombro por atrás. En lugar de que yo le haga así a ella, ella me hace así. Y yo siento su amor y digo, qué rico sentir ese amor. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor ama a sus ovejas. El pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y dice la Biblia, el mercenario no. El mercenario es alguien que le pagan por hacer algo, por hacer un trabajo. Cuida estas vacas. Yo era un mercenario. El dueño era mi abuelo. Mi abuelo era bien paciente. Faltaba una vaca, ahorita sale, hijo. A mí no me gustaba que él fuera con nosotros a buscar las vacas. A mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque era bien paciente él. Y nosotros, bueno, imagínense, adolescentes, corríamos entre el cerro para un lado, para otro, y ahí andábamos. Y luego a mí me daba mucho miedo cuando iba a haber tormenta. Porque había muchos casos de que cuando llovía en el cerro, caían rayos y mataban a la gente. Y a mí me daba mucho miedo. Y yo veía los nubarrones y que andaba corriendo buscando a las vacas. Y mi abuelo, ahorita sale. Y les hablaba, bonita. Y decía, ay abuelo, ni modo que te conteste, aquí estoy. Pues claro que no. Y máxima que les vas a quitar el becerro. Un mercenario no conoce a las ovejas. Un mercenario hace el trabajo solamente porque le pagan para cuidarlas. El verdadero pastor cuida sus ovejas porque le pertenecen. Se preocupa por ellas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Un pastor guía con su ejemplo. Muchas veces se tienen que usar métodos diferentes para lograr el propósito, pero siempre el pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Usted se ha fijado que las ovejas, bueno, a lo mejor no, usted no ha tenido la experiencia, pero las ovejas siguen al pastor. El pastor va adelante y va hablando y las ovejas van atrás de él. Los vaqueros es diferente, ponen una vaca delante y le ponen un cencerro. ¿Y saben lo que es un cencerro, verdad? Una campana. Y ahí va. Y el vaquero va atrás. Y no estoy promocionando aquel anuncio de Marlboro, ¿no? Es el ejemplo, o sea, ahí va. Y la vaca va por su movimiento, pero es porque lo están arreando. El vaquero va atrás. Y el pastor es diferente, el pastor va adelante y va hablando. Y todas las ovejas conocen su voz. Nosotros, varones, necesitamos guiar a nuestras esposas con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Hay un lema que dice, haz como yo digo y no como yo hago. Este es algo que Toño también me enseñó. Ninguna mujer está dispuesta ni quiere seguir a un hipócrita. Ninguna mujer. Todas las mujeres quieren seguir, quieren que su cabeza
tenga autoridad para decirles y para guiarlas. Hace mucho tiempo yo tenía discusiones con mi esposa. Ahora ya no, pero en ese tiempo era muy usual que siempre estábamos discutiendo y discutiendo. Y en una ocasión, en una enseñanza de un congreso, Dios me habló y me dijo: oye, ya cállate. Si quieres que tu esposa te obedezca, si quieres que tu esposa haga lo que tú dices, cállate. Y yo dije: Señor, está bien, ya entendí. Tengo que callarme y decirle con mi ejemplo. Le quiero decir que me costó mucho trabajo callarme. A todos los hombres nos cuesta trabajo callarnos, ¿verdad? Quedarnos callados, porque creemos que siempre tenemos la razón, porque somos la autoridad. Y yo me empecé a quedar callado. Y a veces, estaba a punto de que, como luego dicen por acá, que me sacara el tapón. Pero Dios me decía: shh. Y un día mi esposa me dijo, salíamos a cenar, y siempre que salimos a cenar empezamos a platicar de nuestras situaciones y de nuestras cosas, y me dijo: oye, me he dado cuenta de algo. Dije: bueno, vaya, después de 2 años está bien. Gloria a Dios. Me dijo: has cambiado. Tú estás cambiando. Es difícil seguir a un hipócrita. Es difícil. Si tú quieres que tu esposa te siga, tú eres el pastor. Si quieres que ella te siga, tienes que ir adelante. Tienes que poner el ejemplo. Tienes que poner el ejemplo. Dios no nos ha puesto para enseñorearnos con nuestra esposa. Dios no nos ha puesto para enseñorearnos con nuestros hijos. Dios no nos ha puesto como tiranos. Dios no nos ha puesto como dictadores. Dice la palabra de Dios que somos imitadores de Cristo, y dice Cristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Dice: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mire, he escuchado muchas veces decir a la esposa cuando hablan: ay, tus hijos ni siquiera te conocen. Porque luego se quejan: ay, pastor, mis hijos ni me hacen caso, mi esposa ni me hace caso, mis hijos ni me... Y le dicen: pero es que tú no los conoces, pero es que tú no tomas tiempo con ellos. Hay varones que son cobardes, son temerosos y están ocupados en cosas que no son tan importantes delante de Dios. Hay pastores que son cobardes para decirle a su esposa las cosas que están mal, pero al mismo tiempo no lo dicen porque ellos mismos hacen cosas que no les permite pedir, porque ellos hacen lo contrario. ¿Cómo puedes pedir algo que tú no estás dispuesto a dar? ¿Cómo? Hace muchos años, y bueno, esto siempre lo he platicado, pero hoy ni lo tengo aquí, pero si Dios me lo pone es porque es un buen ejemplo. Y me pasó. Fumaba yo, tenía el hábito de fumar. Y un día estaba con mi hijita ahí. Mi hijita tenía 1 mes o 2. Y me dijo mi esposa, ejerciendo su ministerio, su sabio ministerio, su santo ministerio de echarle a perder la vida a uno. Me dice: oye, pero muy tranquila, ni peleando ni nada, sino así bien tranquila, como no queriendo la cosa. Me dice: oye,
¿Y cuando tu hija crezca, la vas a dejar fumar? Y pues obviamente que le dije, no, ¿cómo crees? Mi hija no va a fumar. Ella no va a fumar, ¿no? Y me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Porque dicen, nosotros éramos pues, padres nuevos, o sea, no teníamos experiencia. Y apenas íbamos adquiriendo la experiencia y me dice, pues dicen que los hijos quieren imitar a los padres. ¿Y cómo le vas a decir si te llega un día tu hija con el cigarro? ¿Usted ha visto a las niñas que luego se pintan, están chiquitas y se pintan, o a los niños que luego quieren ponerse las botas de papá o sea, están imitándonos? Y dice, ¿cómo le vas a decir a tu niña si un día agarra un cigarro y sale, papi, como tú? ¿Cómo le vas a decir que no? Y bueno, uno en la experiencia, no, pues le voy a poner un sopapo para que no haga eso. Y mi esposa me dijo, piensa en eso. Yo lo volteé a ver y dije, ya me echó a perder la vida. Porque a mí me gustaba fumar. Pero ella tenía razón. Y miren, ni discutimos. ¿Cómo le decía yo lo contrario? ¿Cómo le reclamaba? Ay, cállate, ¿tú qué? Tú no sabes de la vida. El que sabe y tiene la autoridad y la experiencia soy yo. O sea, no le pude decir eso porque ¿sabe qué? Ella tenía toda la razón. ¿Cómo le decía algo contrario? ¿Cómo? El pastor va adelante y pone el ejemplo. En el Salmo también 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Cristo provee para la iglesia, está pendiente de todas sus necesidades y cuida hasta la mínima necesidad, la mínima. Hace unos días, entre muchas otras ocasiones, pero esto fue muy reciente, hace 2 semanas, el Señor me mostró que oráramos por las mujeres, por algunas mujeres que estaban siendo abandonadas, se iban los hombres y las estaban dejando solas y les dejaban la gran responsabilidad y no sabían qué hacer, y Dios me dijo, ora por ellas. Hay una mujer aquí que tiene un gran problema y está deshecha y no sabe qué hacer y todo esto, y entonces oramos ese día por las mujeres. Y Dios ministró a muchas mujeres y sus necesidades y todo, y al final yo salí a ver una cosa y venía una señora joven atrás de mí y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Le dije, sí, dígame. Me dice, fíjese, yo soy esa mujer que Dios le puso en su corazón que hablara, que orara. Dice, pero yo no pasé al frente. Entonces le dije, bueno, pero Dios la ministró de cualquier manera. Me dijo, es que fíjese, tengo un grave problema. Mis hijos no saben que mi esposo nos está abandonando y que tiene otra familia. Los parientes no saben. Sus papás, o sea, los papás de él y los papás de ella vienen a la iglesia y nadie sabe. Y yo sola tengo el problema y no sé qué hacer. Cristo se preocupa por todas nuestras necesidades mínimas. Mire, ella lo tenía ahí en el secreto y estaba orando y estaba sufriendo y ella quería que Dios la ministrara y Dios quería ministrarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor cuida de las mínimas necesidades de su rebaño. Proveer para nuestra esposa es parte importante de amarlas. Proveer para ellas es parte importante de dar la vida por el rebaño. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo y la Biblia, toda la Biblia habla claramente de que debemos de preocuparnos por las necesidades físicas, espirituales, sexuales de nuestra mujer.
de nuestra familia. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo tenía un tío, no, válgame, ese tío era agarrado, pero lo que le sigue. Nunca he conocido un hombre más agarrado que él. Yo viví un tiempo con ella, con ellos, y mire, mi tía llegaba todos los días a cualquier hora y le decía, mi tío se llamaba José, José, voy a hacer de comer. ¿Qué vamos a comer? Pues vamos a comer pollo. ¿Cuánto vas a comprar? 1 kilo. ¿A cómo cuesta? 20 pesos. Sacaba 20 pesos y se los daba. Y luego iba y compraba el pollo y venía, José, dame para las verduras. No, hombre, la mujer la traía de mandadera, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y no soltaba. No soltaba. Y mi tía obviamente que era infeliz. Así como ustedes, levanten la mano. Se quedaron así con el resorte. Yo, allá, ya la levantó allá. Yo hice, cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa, a ver, yo aprendí esto, también eso lo aprendí. Y bueno, con sacrificio, una vez recuerdo la enseñanza, mire, las mujeres tienen necesidades que los hombres no entendemos. Ellas tienen la necesidad de comprarse su maquillaje, ¿verdad, señoras? Y su perfumito. Mi esposa luego es así como me dice, me echas mis indirectas. Me dice, fíjate que ya me acabé el perfume ese que me encanta tanto que me regalaste. Ya se me terminó. Y yo, ¿en serio ya se te terminó? Sí. Ah, pues para Navidad te lo compro. Deja que llegue Navidad. O tu cumpleaños. Y acaba de pasar, exactamente. Las mujeres tienen necesidades que muchas veces nosotros, y hay una etapa en que cada mes tienen que comprar sus toallas. Y que nosotros, mire, ni por aquí. Y ella, oye, mi amor, es que voy a necesitar un dinero extra. ¿Y para qué lo quieres? Ay, es que pues ya va a ser lo de la renta, ¿no? Y ahí estamos preguntando y preguntando y preguntando. Mire, varón, ellas quieren tener también libertad. Ellas también necesitan una libertad. Ellas quieren decidir. Usted la ve, pero preciosa, cómo se arregla y cómo incluso usted se desespera cuando no está a tiempo, pero es que se está poniendo bella. ¿Sí es así, señoras? Usted necesita tener sabiduría para proveer sus necesidades. Nos pusimos a platicar mi esposa y yo, y pues que de renta tanto, que de esto tanto, que de la colegiatura tanto, que de la luz, el teléfono y todo. Y al final yo le dije, y te voy a dar, bueno, haga de cuenta que la suma de todos los gastos eran 1,000 pesos. Y yo le dije, y yo te voy a dar otros 1,000 para ti. ¿Cómo se oyó eso? Dice mi esposa, qué bueno que es una plática. Pero qué bendición si se pudiera, ¿verdad?
¿Ya ven? Darles la libertad y no tomarle cuentas. ¿Qué gastaste? ¿Qué hiciste con los 1,000 pesos que te di? ¿Qué hiciste? El mensaje de la palabra de Dios es muy claro. Cristo se hizo siervo. Cristo fue delante. Cristo se puso como un ejemplo de un pastor. Él entendía perfectamente la función del pastor. Ese ejemplo Él lo tomó de algo que Él conocía, que algo que era común en ese tiempo. Él tomó ese ejemplo y dijo: yo quiero ser el pastor de mis ovejas, de mi rebaño. Y Él está dispuesto a dar su vida. Él sabía que iba a dar su vida por toda la humanidad. Para allá iba, sabía cuál era la dirección clara. Nosotros no podemos ir por la vida a ver qué sale. Cada uno de los que estamos aquí, varones, debemos de tener una idea clara de a dónde queremos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos. Que ninguno se pierda. Que todos tengan la misma fe, el mismo deseo, el mismo anhelo de estar con el Señor, sirviéndolo y dependiendo de Él. Ese es nuestro anhelo. Como esposos, debemos estar atentos y ser el compañero que un día prometimos ser con nuestra esposa. No un tirano, no un dictador, no alguien que se sienta y a dar órdenes: tráeme esto y tráeme aquello. Cuando yo estaba siendo un hombre negligente, a veces yo estaba en mi habitación viendo la televisión y me daban ganas de un vaso de agua. Y le hablaba a alguno de mis hijos: ¡hijo! Y estaba abajo, ven. Ya llegaba. Sí, papi, ¿qué es? Tráeme un vaso de agua. Ay, papi. Pensamos que son nuestros sirvientes. Y mire, la palabra de Dios dice que quien quiera ser el que tenga el mayor nivel debe ser el siervo. Leíamos este ejemplo cuando Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Él estaba poniendo un ejemplo. Es importante que primeramente, antes de atender nuestras necesidades, y vaya que tenemos muchas, ¿verdad? Todos los varones tenemos necesidades y queremos esto y queremos aquello, pero es importante que primero atiendas la necesidad de tu esposa y de tus hijos. Hemos visto muchos casos de hombres que andan bien vestidos y los hijos no andan bien vestidos. Tienen muchas necesidades, muchas carencias. Dios es capaz de hacerte un líder o de hacer el líder que tú deberías de ser. Pero necesitas que haya un cambio en tu vida. Necesitas que haya una renovación de tu manera de pensar. Necesitas entender la palabra de Dios. Como dice lo que leíamos en Josué, necesitas meditar la palabra de Dios de día y de noche. Necesitas estar dispuesto a que realmente haya un cambio en tu vida. No podemos ser hipócritas. No podemos ser como Cristo mismo dijo, como eran los sacerdotes, como eran los fariseos, como eran los escribas. Y no podemos quedarnos en esa posición de que digan: mira, haz lo que Él dice, pero no hagas lo que Él hace. Qué triste que en tu casa haya ese concepto. ¿Cómo te puedes parar? Mire, anoche o un día de estos estaba platicando con unos hermanos
y les estaba diciendo cómo era mi padre. Mi padre, pues él hizo su vida como el que tenía muchas mujeres aquí y allá. Y ya cuando estaba viejo, cuando ya nadie lo quería y se había acabado la lana, regresó con mi madre y le dijo: oye, quiero que los últimos días los pasemos juntos y todo eso, ¿verdad? Y mi mamá le dijo: no, lo que tú quieres es una señora que te cuide, que te dé tu medicina, que te planche, que te haga tu sopita. Dijo: yo no quiero. Entonces viene mi papá conmigo y luego me dice, fue a comer, mire, después de muchos años de no tener contacto con nosotros, fue a comer a nuestra casa. Y estando ahí sentados en la mesa, en la sobremesa, estábamos platicando y me empieza a decir: no, hijo, es que tienes que ser un hombre íntegro. Empezó a darme unos consejos que yo lo veía y decía: no es posible que me esté diciendo esto. ¿Cuántas veces nuestros hijos o nuestra esposa te escucha que estás hablando y dice: no es posible que esté diciendo eso? ¿A alguien de aquí le ha pasado? No diga. Luego voy a meterlo en problemas. No diga. Pero varón, tú sabes que muchas veces has dicho cosas que no vives. Has exigido que tu esposa actúe de una manera que tú no actúas. Has querido que tus hijos hagan o digan cosas que tú nunca estás dispuesto a hacer. Dios nos ha traído a este lugar para que de una manera muy cercana entendamos lo que Él quiere y demanda de nosotros. Dios no nos puso como líderes de una familia para que hubiera caos o para que no hubiera orden o para que no hubiera cabeza. Dios nos puso para cumplir sus propósitos. Para eso te puso Dios ahí como cabeza, para cumplir sus propósitos en la familia. ¿Cuáles propósitos? Algo muy importante: un pastor siempre sabe a dónde lleva su rebaño. Y para lograr la meta, él busca y dice: pues tenemos que caminar de día, o tenemos que caminar por este lugar, o tenemos que caminar por aquel, o tenemos que ir por estas circunstancias, o tengo que atender esta necesidad, y va a hacer falta agua, y va a hacer falta pastos, porque yo quiero llevar a mi rebaño a un lugar donde haya... ¿Usted se ha imaginado el Salmo 23 cómo es? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Usted se imagina esa tranquilidad y ese lugar especial? Pues así quiere el Señor que sea tu hogar. Dios no quiere que tu hogar sea un ring. Cierre sus ojos, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura pues presentarte así. Yo sé que Dios nos está hablando a todos los varones que estamos aquí y a los que nos están escuchando. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuánto ejemplo nos dio Dios? Nos dio Cristo. Y Él ha puesto en tus manos, varón, la vida de tu esposa.
Él ha puesto en tus manos la vida de tus hijos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Hay rumbo en tu vida? Sí puede haber rumbo en tu negocio. Sí puede haber rumbo en tu trabajo. Sí hay metas. Sí hay cosas que tienes que lograr este año. ¿Y cuáles son las metas en tu familia, con tu esposa, con tus hijos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, aquí estamos. Y quisiera hablar solamente por los varones en este momento. Aquí estamos, Señor. Varones, líderes, cabezas de hogar, que algunos nos hemos equivocado. No somos capataces. No somos militares. No somos vaqueros. Somos pastores. Y tu palabra dice que así como tú has hecho, lo has hecho para darnos ejemplo de lo que debemos de ser, de lo que debemos de hacer. Y la gente se maravillaba, porque enseñaba como a alguien que tiene autoridad. Yo no sé si tú tienes autoridad, varón. Autoridad en tu casa, autoridad con tu esposa, para decirle con tus hechos lo que se debe de hacer. No con tus gritos, con tus hechos. Cada uno sabemos cómo estamos. Si tú has equivocado el rumbo, ponte de pie, mi hermano. Dios es un Dios de oportunidades y nos da la oportunidad de reconocer cuando nos hemos desviado. Pero levántate con el firme propósito de decir: Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. No quiero ser como un fariseo, como alguien hipócrita que dice y no hace. Yo quiero comprometerme contigo a hacer, Señor, a cambiar. Y no lo hago para que los demás se den cuenta, lo hago porque yo quiero, porque quiero obedecerte, porque amo a esta mujer, porque amo a mis hijos. Eso es razón suficiente para desear cambiar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por cada varón que está de pie. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te pido por cada uno de estos varones, Señor. Toca sus vidas. Toca sus vidas, Señor Jesús. Toca sus vidas, Señor. Y si hubiera alguno que no se puso de pie, pero que su esposa sabe y él sabe que tenía que estar de pie, también ahí tócalo, Señor Jesús. Oh, Shema, Kishindere Basantes. Toca su vida, Señor. Señor, que tu palabra nos confronte, Señor, que tu palabra traiga cambios, que tu Espíritu Santo venga a su vida y nos confronte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Pónganse todos de pie, por favor. Póngase de pie. Tome la mano de su esposa y vamos a darle gracias por este tiempo que nos ha regalado. Señor, gracias por esta tarde, por este día, Señor, por las enseñanzas.
Señor, danos un tiempo por hoy por la noche para platicar y para hablar libremente. Varón, habla libremente con tu esposa. Y será un tema importante para la noche, para mientras que estás ahí cenando, le digas: perdóname por ser un vaquero. Te amo.